Vamos a hablar de un tema que a veces puede parecer tabú y es el tema de la muerte y sobre todo cuando uno decide morir. Estamos hablando de la eutanasia. ¿Ustedes piensan en ese tema? ¿Ustedes han proyectado alguna vez una situación en donde ustedes estén enfermos con una enfermedad incurable que les haga sufrir mucho y decidir la eutanasia? ¿Ustedes por algún motivo han pensado en eso? ¿Usted, Sebastián? Sí, la muerte me parece más un tema interesante, digamos, todo lo que rodea a la muerte, lo que pensamos si vamos a estar o no, y creo que muchas de las leyes y las creencias que tenemos es alrededor de esa pregunta de qué viene después y bueno, y mucha gente prefiere pues morir porque a veces la existencia no es fácil, entonces la gente dice, bueno, le pongo fin a mi vida de manera autónoma, pero hay unos países que no se puede hacer. Yo he visto casos en donde la gente ha tomado esa decisión no de eutanasia directamente, sino de, creo que se llama sedación pasiva, algo así, que la gente simplemente dice, no me den más medicamentos, estoy hospitalizado, si entro en un paro cardiorrespiratorio no me hagan nada, entonces toman esa decisión y se dejan ir. Y ha sido muy cuestionada esa decisión por parte de familiares, por ejemplo. Yo he sido muy liberal, por ejemplo, en temas como aborto, estoy de acuerdo con el aborto, en varios temas que digamos que uno diría muy cerrado, pero el tema de la eutanasia es un tema que me pone contra la espada y la pared, porque realmente entiendo que hay gente que toma esa decisión porque siente que ya no puede más, pero por ejemplo yo creo mucho en Dios y siempre creo que Él tiene la mejor solución, pero esto soy yo desde mi creencia en Dios. No he tenido un caso cercano, pero el año pasado sí cubrimos un caso de un joven que solicitó la eutanasia. No sé si ustedes lo tengan presente, Javier Acosta, fue un joven aquí en la ciudad de Bogotá que murió por esa elección y digamos fue doloroso ver a su familia. Creo que él era muy hincha de un equipo de aquí de la capital, de todos sus compañeros llegaron. Millonarios, que Falcao le mandó su camiseta. Sí, me acuerdo, claro que sí. Y el caso de Víctor Escobar, un caleño, recuerden ustedes, de 60 años que padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la llamada EPOC, y no aguantó más y finalmente le aplicaron la eutanasia. Eso fue un caso muy sonado que aquí también estuvimos cubriendo, hablamos con él varias veces. Sí, señor, también lo tengo presente. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Ustedes saben que la eutanasia fue despenalizada en Colombia desde 1997, pero que ha tenido diferentes resoluciones para irla reglamentando, por decirlo de alguna manera, desde el Ministerio de Salud. Y ayer, justamente desde la Corte Constitucional, se establecieron unos criterios, se redefinieron unos criterios para aclarar, por ejemplo, cuando la persona está en ese estado de inconsciencia, que no puede decidir o decirlo abiertamente, necesito la eutanasia, y tampoco alcanzó a firmar el consentimiento que se hace en esos casos. La Corte Constitucional ya fijó unas líneas pues para que uno sepa qué hacer, los médicos, las EPS, los familiares, etcétera, etcétera. Está con nosotros Laura Pombo. Laura Pombo es directora de la Fundación Morir Dignamente. Gracias, señora Pombo, por estar con nosotros. Bienvenida. Hola, gracias a ustedes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Aquí pues primero preguntándonos qué dice ese nuevo criterio que marca la Corte Constitucional, porque claro, llegó el caso de un señor que estuvo en una muy baja conciencia y que le había dicho a uno de sus familiares, yo quisiera la eutanasia, pero el señor no había firmado ningún consentimiento expreso. ¿Qué dice la Corte Constitucional sobre esas situaciones? De acuerdo, la Corte Constitucional con esta nueva sentencia de 438 de 2025 aclaró que debe hacer el sistema de salud cuando una persona quiere acceder a la eutanasia, pero ya no puede comunicarse por su condición médica. Entonces, la sentencia establece por primera vez un marco claro para interpretar su voluntad probable, evitando que las instituciones nieguen el procedimiento solo porque no existe un documento formal. Entonces, esto es un paso importante para garantizar la autonomía en situaciones de intenso sufrimiento. ¿Y cómo saben los médicos, por ejemplo, que efectivamente esa persona que ya no tiene conciencia, que no alcanzó a firmar el documento que debe firmar, que no puede decirlo, efectivamente sí quería la eutanasia? Esto es por medio de los apoyos interpretativos de la voluntad. ¿Qué significa? Nadie decide por la persona. Lo que se hace es reconstruir con metodología y evidencia que efectivamente la persona en algún momento manifestó este deseo, así no lo haya hecho por escrito. Entonces, pues debe haber una investigación que muestre que hubiera querido ella misma, según su vida, sus valores y sus decisiones previas.
Esto evita arbitrariedades y protege la autonomía, que es lo más importante, incluso cuando la persona ya no puede hablar o comunicarse. Ok. Directora Pombo, ¿cómo va el tema de la eutanasia en Colombia? Porque hacíamos acá el recuento, despenalizado desde 1997. ¿Ustedes tienen el recuento de cuántas personas se han sometido a este proceso en el país? Exactamente, no tenemos un número exacto. Esto es algo pues que se lo hemos solicitado varias veces al ministerio por medio de derechos de petición. Sin embargo, pues no hemos tenido respuestas claras, pero sabemos que es un número digamos no muy alto en comparación con los 50 millones de personas que hay en Colombia, mostrando que no es un procedimiento generalizado o pues que se le hace a todo el mundo. Es cuando hay casos excepcionales. Y en esos datos que ustedes pues no han recibido por parte del Ministerio de Salud, están las dos clases de eutanasia, entiendo yo, la activa y la pasiva. ¿Nos puede explicar, por favor, en qué consisten esas dos tipos de eutanasia en el país? Sí, mira, en este momento pues hay pues para explicarte un poquito, ¿qué es la muerte digna? La muerte digna es el derecho inalienable de todo ser humano. ¿Sí? Viene el término dignidad, que se refiere a valioso, a merecedor de respeto. Entonces, en consecuencia, una muerte digna respeta la autonomía y es valiosa pues para quien muere. En Colombia existen 4, digamos, opciones de muerte digna, que ya la legislación la contempla. ¿Cuáles son? Los cuidados paliativos, la eutanasia, la educación del esfuerzo terapéutico y el suicidio por el suicidio médicamente asistido. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es un procedimiento médico por solicitud voluntaria e informada e inequívoca del paciente en el que se induce activamente la muerte de forma anticipada, pero es un procedimiento médico. El suicidio asistido es cuando la persona hace esta solicitud, el médico es quien, digamos, lo medica, lo acompaña, sin embargo la persona es quien se aplica el procedimiento. O sea, se toma una pastilla. Exacto, Okay. O pues sí. Entonces, este último pues no está regulado por el ministerio, la eutanasia sí lo está. Okay. Esta es como la gran diferencia. Y directora Pombo, una última pregunta. ¿Cuáles son los pasos? Es decir, ¿uno qué tiene que hacer? Porque hoy uno está vivo y con salud y mañana pues no sabe, la verdad. Y hay personas pues que piensan en esto. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué debe tener una persona para autorizar esto? ¿Tiene que firmar un documento? ¿Tiene que autenticarlo en una notaría? ¿Cuál es el procedimiento que está, digamos, regido en Colombia? Sí, mira, pues nosotros como fundación promovemos la firma del documento de voluntad anticipada. Este es un documento legal. Acá pues en la fundación las personas que se interesen se pueden acercar y les podemos dar toda la información que necesiten. El documento es digamos como el papel o la ruta pues donde la persona ya decide qué quiere. Uh-huh. Este documento consta de dos partes, una donde hablamos de la muerte digna asistida y la otra parte donde se habla de los cuidados paliativos y la cohesión al esfuerzo terapéutico. ¿Cuáles son los requisitos? Sobre todo para la muerte médicamente asistida, uh-huh, que es la eutanasia. Deben tener una enfermedad grave e incurable. Afortunadamente ya pues la Corte dijo que ya no necesitaba ser terminal, sino puede ser grave e incurable o una enfermedad terminal. Uh-huh. El segundo requisito es que haya un sufrimiento inminente, que no haya una proporcionalidad de mejora, que ya ningún tratamiento pueda cubrir este sufrimiento. Y el tercero, pues debe haber un documento de voluntad anticipada o una expresión del derecho de la voluntad del paciente. Sí. Entonces, estos son los requisitos
Esto es una decisión libre. Cualquier persona puede también decidir no hacerlo. Nosotros promovemos pues que esta decisión sea informada, sea reflexiva. Por eso acá en la Fundación pues los acompañamos y los orientamos a tomar la mejor decisión. Sí, señora. Pues directora Laura Pombo, directora de la Fundación Morir Dignamente, gracias por estar con nosotros y explicarnos pues estos nuevos criterios explicados por la Corte Constitucional en el caso de la eutanasia. Feliz día para usted. Gracias, feliz día para todos. Hasta luego. Y es que en este tipo de derechos individuales que están en tensión y hay, digamos, una disputa entre cierta posición liberal y conservadora, yo entiendo en algunos, por ejemplo, que sí haya un debate, porque se trata, por ejemplo, Jennifer, de terceros, el tema del aborto, la discusión de si en un tercero hay vida o no, el tema de la droga, se discute cuánto yo afecto a los demás con mi comportamiento y con lo que consumo. Pero yo en esto, a mí me cuesta mucho, yo no entiendo por qué alguien se puede oponer a esto cuando no se afecta a nadie más que a la persona. Es decir, obviamente que tiene que haber conciencia de quien firme y tal, pero yo no entiendo cómo puede haber gente que le quiere imponer a otro que siga sufriendo. No, o lo que sea, o porque es que el tema del sufrimiento me parece una justificación. Yo quiero poner fin a mi vida porque yo creo que los liberales dicen, oiga, el sujeto de derechos es el individuo, no el Estado, ni Dios, ni muchos dioses. Soy yo el sujeto de los derechos, y un poco cuando, no sé, no puedo entender cuando alguien quiere imponerle su manera de ver las cosas a los demás. Pero tampoco se le puede imponer la manera de pensar de uno. O sea, es que en eso consiste el respeto. En eso consiste el respeto de las creencias. Ojo. Claro, Oscar. El respeto. Permítame, perdón. me aclaro porque usted es que me pone en un lado que no estoy yo. Los que estamos a favor de la eutanasia no le imponemos nada a nadie, porque lo único que estamos diciendo es que el Estado abra la puerta jurídica para que quien pueda lo haga. Por eso, pero eso se no parte, es imponer. se parte. Pero eso no es imponer. No, pero se parte del respeto, Sebastián. Se parte del respeto de la voluntad de las personas. Claro, Oscar. Eso es muy importante. Bueno, pero mire, no me dejó claro, pero bueno, hable usted. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, no, porque es que yo sé que usted después termina. No, Oscar, pero si no me deja y usted me pisa, pero hágale, lo dejo, adelante. A ver, ¿cuál era el argumento que tenía usted que expresar entonces? A ver, no, lo que quiero decir es que no entiendo cómo puede haber gente que le quiere imponer su visión a los demás, a los demás. En este caso, que alguien que se quiera practicar la eutanasia es un tema que no afecta a nadie más. ¿Y cómo puede haber gente que le pretende imponer a las personas que desean permanecer en una condición? Es decir, es que lo que quiero decir es lo siguiente, que la eutanasia no se obliga a ¿por qué insisto en el respeto? ¿Por qué insisto en el respeto, Jennifer? Permítame un segundo porque si no nos enredamos en la discusión. ¿Por qué insisto en el respeto? Porque es una voluntad del individual, del ser, terminar con su vida, como también puede ser, yo espero un milagro. Por decir algo, yo espero un milagro porque yo creo ciegamente en los milagros. ¿Y por qué no se le puede respetar esa voluntad también? Claro, es posible respetarla. Entonces, pero a lo que voy es a esto, mire. ¿Cuál es el verdadero alcance que tiene la expresión de la Corte Constitucional? Y eso nos lo podrían explicar los magistrados. Del apoyo interpretativo de la voluntad. El apoyo, entre comillas, porque la frase la cité en comillas, apoyo interpretativo de la voluntad. ¿Eso qué es? ¿En qué consiste? Es decir, si yo de pronto, voluntariamente, en una discusión con unos amigos y tal, yo expreso verbalmente que si llego a estar en tal condición, que me practiquen la eutanasia. Y resulta que yo después reflexiono y cambio de parecer. Y no lo expreso. Pero el apoyo interpretativo de la voluntad quiere decir que si un familiar mío escuchó que yo en su momento hice este tipo de afirmaciones, ellos van a tomar esa decisión por mí, en caso de que yo esté en una condición en que no pueda expresar mi deseo. A ver, ¿cuál es el verdadero alcance de la frase esta? El apoyo interpretativo de la voluntad. ¿Hasta dónde llega eso? Oscar está hablando de los nuevos criterios que mencionábamos, este caso particular de uno no alcanzó a firmar su documento, a expresarlo de manera escrita, llega a un estado en el cual no puede hablarlo, es decir, ¿cómo sabe esa persona? Y por eso le hacía yo la pregunta a la directora Pombo, ¿cómo sabe que si realmente él en algún momento o ella expresó esa decisión? Es un tema, eso es lo que le entiendo que quiere decir Oscar ya desde Barranquilla. Hacemos una pausa porque venimos a hablar de fútbol. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo